Buenos días, hermanas. Dios me las bendiga a cada una de ustedes, ¿verdad? Y en esta mañana vamos a analizar en el capítulo 1, versículo 7, lo que el apóstol Pablo le estaba recomendando a Tito, ¿verdad? De corregir lo deficiente en esa iglesia de Creta, ¿verdad? Por eso le está dando esta gran tarea de establecer ancianos, hermanas, en la iglesia. Nos podríamos preguntar, ¿verdad?, qué cosas deficientes y qué pecado había en esta iglesia de Creta. Bueno, como ya las hermanas lo han dicho anteriormente, pero lo vamos a recordar, ¿verdad? Tenían mala fama, eran mentirosos, glotones, ociosos, no tenían respeto hacia las autoridades, habían personas dadas al alcohol, eran rebeldes, eran vanidosos, engañadores. Por eso, hermanas, el apóstol Pablo le encomienda a Tito esta tarea muy especial de buscar entre los creyentes hombres idóneos para desarrollar tan grande ministerio. Un privilegio, hermanas, como es de cuidar, instruir, proteger, velar por por la iglesia del Señor que estaba en Creta. El apóstol Pablo menciona varios requisitos que estos hombres debían practicar en sus vidas para aspirar a ser ancianos. Y acompañen, vamos a leer primera Tito, capítulo 1, versículo 7. En la palabra de Dios para todos dice así, hermanos. Un anciano líder debe de vivir con honestidad porque está encargado de la obra de Dios. No debe ser arrogante, ni enojarse fácilmente, ni tomar mucho vino, ni gustarle andar en peleas, ni ganar de manera deshonesta. Eso dice la palabra de Dios para todos. En la Reina Valera, ¿verdad?, nos dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Como podemos ver, nos da una característica positiva y 5 negativas. Entonces, en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7, encontramos esa serie de requisitos, pero específicamente, hermanas, en el versículo 6, ¿verdad?, da una recomendación. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, que no se crea más que los demás. Es algo muy delicado, súper delicado, diría yo, ¿verdad? Nombrar a aquellos hermanos que no están preparados, que son inmaduros, ¿verdad? Esto quiere decir neófito, inmaduro, que que están tiernos en la fe, hermanos. Es por eso, es muy, pero muy delicado, ¿verdad? No nombrar este tipo de hermanos, porque ser anciano, aspirar a ser anciano, hermanas, es algo precioso, es algo lindo, pero también tiene una gran responsabilidad. Como les decía, en este versículo vamos a encontrar una característica positiva y 5 negativas. Primero, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. ¿Qué significa irreprensible? Un hombre correcto, íntegro en todo el sentido de la palabra, sin tacha alguna, que nadie le pueda señalar, que su vida sea un espejo ante los demás. Pareciera imposible el cumplir estos requisitos, pero cuando hay una verdadera convicción, hermana, del llamado de Dios a ejercer el ancianato
para llevar adelante la obra del ministerio y su buen funcionamiento, este honor, esta responsabilidad se puede desarrollar con humildad y amor, así como Cristo nos lo enseña. ¿Qué es un anciano? Un anciano, hermanas, en griego es episcopos, que quiere decir sobreveedor, alguien que está más arriba de otros para supervisarlos. El trabajo del anciano es proteger la grey, llevarlos a pastos verdes. Es el encargado de discipular, de enseñar, de levantar nuevos líderes que sigan haciendo la obra del ministerio. En el versículo 6 vemos que el anciano debe ser irreprensible para su familia. Y en el versículo 7 se refiere que debe ser irreprensible como administrador de Dios, como mayordomo de los intereses celestiales. Como anciano debe apacentar la iglesia, alimentar al pueblo, protegerlo de los lobos rapaces que siempre andan queriendo destruir la iglesia del Señor. Exhortar a los hermanos que se han alejado del redil y consolar a aquellos que lo necesitan. Por eso la importancia de llevar una vida pura, una vida santa, una vida irreprensible, por lo cual el apóstol Pablo incluye estas 5 características negativas que no deben de practicar los ancianos, porque es contrario a la voluntad de Dios y a la sana doctrina. Número 1, no soberbio. ¿Qué quiere decir? Es decir, no debe de haber arrogancia en su manera de comportarse. No debe ser altivo, sino humilde. A pesar de tener un alto cargo, no se debe de envanecer, no debe ser autoritario. ¿Qué características tiene una persona humilde? Reconocer que tiene actitudes y talentos que son dados por Dios. Ser humilde no es señal de debilidad ni de timidez, sino sabe que la fortaleza viene de Dios a través de su Espíritu Santo. Se acepta tal como es, con virtudes y sus defectos, no hace alarde de su conocimiento doctrinal, mucho menos de sus posesiones materiales, si Dios lo ha bendecido grandemente. Segundo, no iracundo, no dado ataques de ira, al contrario, tiene que ser amable, pacífico, que sepa resolver los problemas de la iglesia, tener dominio propio, no dado al vino, no adicto a la bebida que contiene alcohol. Los obispos en Creta debían ser sumamente cuidadosos para no ser piedra de tropiezo a los hermanos. Ellos tenían la costumbre de embriagarse cuando se reunían. Ya sabemos, hermanas, lo que ocasiona el alcohol en la persona, pierde sus valores, eh, la persona pues no es dueña de sus actos, no tiene prudencia en lo que habla ni en lo que dice. En, ¿quién, ¿Quién va a querer escuchar, hermanas, un consejo de alguien con este problema de alcohol? Se desatiende de su presentación y nunca estará gobernado por el Espíritu Santo, sino por las obras de la carne, como lo dice en Gálatas 5, 19 al 21. Lastimosamente, ¿verdad? Hay hermanos, ¿verdad? Que tienen este tipo de conducta, ¿verdad? Y eso hace mucho daño en la iglesia del Señor. Número 4, no pendenciero, no ha dado las palabras ni actos de violencia, debe controlar sus emociones, no explota, busca siempre que exista armonía, paz, un verdadero amor en la iglesia. Cuando el enemigo trata de crear confrontaciones, tiene que mostrar sabiduría de Dios, tiene que mostrar todos los frutos, hermanas, del Espíritu, ¿verdad? Como lo dice en Gálatas 5:22, ¿verdad? Todos los frutos del Espíritu tienen que manifestarse en los ancianos, hermanas, para que hagan la obra del ministerio de acuerdo, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Como lo dice, que Él manifiestas
son las obras del Espíritu, ¿verdad? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No codicioso de ganancias deshonestas. El anciano, hermana, debe demostrar austeridad, contento con lo que Dios le permite tener. En Primera de Timoteo 5:18b dice que digno es el obrero de su salario. Debe ser agradecido con los recursos que Dios le permite tener. El apóstol Pablo combate el deseo desmedido de obtener dinero de una manera fraudulenta. En Primera de Timoteo 6:10 nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto, hermanas, es muy delicado. ¿Cuántos hermanos, verdad, que ocupan liderazgo en las iglesias han caído en esta tentación, verdad, de hacer dinero de una manera no como Dios manda, verdad? La codicia, hermanas, entra en ellos y les hace hacer cosas que no son en la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotras como iglesia, como pueblo de Dios? Hermanas, estar orando constantemente por nuestros ancianos para cuando venga el tentador a ellos, puedan ser hombres victoriosos y vivir una vida santa e irreprensible delante de Dios, para que la iglesia funcione de acuerdo a su palabra, a la voluntad de Dios. Así es de que eh, un hombre guiado, un anciano guiado por la voluntad de Dios, por su palabra, hermanas, va a ser un hombre consagrado, va a ser un hombre ejemplo, ejemplo para la iglesia y para el mundo que lo rodea. Y tiene que ser definitivamente tener una vida consagrada, una vida gobernada y dirigida por el Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, hermanas, en esta mañana.